Bendiciones, bendiciones, que el Señor les bendiga. Iniciamos el día de hoy una clase más virtual de la clase teológica que estamos viniendo, haciendo, aprendiendo con el Señor. Les animo mucho y les doy la bienvenida en esta clase virtual a todos los que van a estar mirando, observando y aprendiendo del Señor la Sagrada Escritura. Como bien veníamos diciendo, enseñando acerca de la hermenéutica. Hoy nos toca estudiar acerca de la necesidad de las normas de la hermenéutica. En la vida hay tipos de necesidades, de normas, y también en la Biblia, cuando nosotros vamos a estudiar, existen normas que tenemos que seguir. No es así nomás. Ustedes que están aprendiendo y estudiando con nosotros están cumpliendo normas. Y así también todas las disciplinas, sea en una carrera secular, sea otros estudios, también tienen sus normas, instituciones, institucionales, constitucionales, universitarios, todos tienen sus normas. Hay varias consideraciones que son necesarias como base de nuestro estudio, saber qué tipo y saber, o sea, saber en qué tipo de normas estamos pisando. La hermenéutica es la correcta interpretación de los textos sagrados. Cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, necesitamos de unas buenas normas de interpretación. No valdría la pena estudiarla, por lo menos no la estudiaríamos más que de la incorrecta o la correcta forma cuando tenemos la curiosidad de saber más de la Biblia. Necesitamos conocer las normas primero para poder interpretar. Hay muchos teólogos, estudiantes de la Biblia, que explican distintas formas de estudiar la Biblia. Incluso la Biblia en sí trae algunos estudios minuciosos que nosotros podemos interpretar, que nosotros podemos estudiar, que nosotros podemos, y son didácticos, fácil de lecturar, fácil de aprender, pero también nosotros tenemos que seguir algunas normas, tenemos que seguir algunos puntos para que el estudio pueda ir encajando el aprendizaje. Y por ello los alumnos que hoy van a estar viendo esto, normas. Primera postulación de la norma sería: creemos que un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Creemos nosotros que hay un Dios y creemos también que Él se quiere revelar a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Somos nosotros, incluyendo mujeres, niños, adolescentes, jóvenes. Dios se quiere revelar a nosotros. ¿Y cómo va Dios hará esta revelación a nosotros? En el inicio de la clase nosotros habíamos hablado de iluminación, de revelación, de inspiración, de eh, del Espíritu Santo, de cómo Dios habla, de cómo Dios actúa, de cómo Dios se expresa. Hay muchos estudios ya que veníamos haciendo, entonces hay ciertas demostraciones accesibles a la razón humana que señalan en la dirección de Dios, pero nosotros no vamos a enumerarlas. Empezamos con la idea de Dios que es común para todas las razas humanas, para todos los hombres, y que solo se pierde, y la pérdida es más bien cuestión de palabras que no va a profundas convicciones. Cuando el hombre se desorienta en la niebla de sus propios orgullos o razonamientos, hay un Dios. Como una persona se pierde en sus propios razonamientos es cuando utilizamos la razón, mi opinión, lo que yo creo, lo que otras personas creen, entonces yo vengo a perderme en mi propio razonamiento. Porque si yo no me siento a estudiar, porque si yo no me siento a escudriñar la palabra,
o si yo no me siento a escuchar a uno que sabe, a uno que estudió, a uno que tiene experiencia, a uno que viene enseñando, a uno que viene viviendo esto, mi razonamiento tiene pata corta. Mi razonamiento no me va a llevar hasta los pies del maestro. Mi razonamiento o tu razonamiento te va a llevar en un pozo sin salida, porque si yo no conozco, si yo no sé, si yo no he aprendido con alguien, entonces yo soy un sabio ignorante, sabio en mi propia opinión. Entonces esto no funciona así. Yo tengo que sentarme a estudiar, a escuchar, a aprender. Algunos deidistas admiten que hay un Dios. Yo admito que hay Dios, pero hay personas como los ateos, como personas que ya no creen en Dios, creían, pero hoy no creen porque su razonamiento los llevó a otros. Entonces hay algunos deidistas que admiten que hay un Dios, pero según ellos es tan impersonal que en su remota perfección que no quiere revelarse al hombre. A nosotros no nos interesa una idea abstracta que lleve al hombre el nombre de Dios, sino que queremos completar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien se deleita en darse a conocer en sus escrituras. Aún más parece ser que las escrituras señalan una divina necesidad en el mismo Señor y Dios que exige que Él se revele. Dios se revela a través de las aguas, Dios se revela a través del viento, Dios se revela a través de los milagros, Dios se revela a través de las maravillas, Dios se revela a través de su palabra, Dios actúa, se revela, se demuestra o se muestra y demuestra acciones a través de su poder. La primera obligación del hombre es la de presentarse, prestarse a recibir lo que Dios quiere darle, sintonizando los poderes receptores de su mente, su corazón y su voluntad, con la onda de la revelación que procede del Eterno. Esto es el primer norma que nosotros tenemos que tener para utilizar bien nuestra hermenéutica. La hermenéutica no es solamente herramientas de interpretación física. La hermenéutica no es solamente una interpretación moderna, herramientas de interpretación moderna, sino que la hermenéutica viene siendo utilizado a través o por los filósofos, por los eruditos. La hermenéutica ya viene desde tiempos y se utiliza en los colegios, en las universidades, en cualquier punto y en cualquier lugar de estudio porque es una herramienta de interpretación de textos y también es una herramienta de interpretación de textos sagrados. Entonces nosotros tenemos que tener voluntad de conocer a Dios, sintonizar a Dios. Cuando nosotros vamos a una radio radial o una radio de emisora, me explico, nosotros buscamos el vial y escuchamos la emisora que más nos gusta, que coloca la alabanza, que habla en nuestros corazones. Entonces Dios es así. Nosotros tenemos que buscar sintonizar a Dios no de nuestra forma, sino que para sintonizar a Dios, su palabra, lecturamos la palabra, oramos por la palabra, buscamos la inspiración de la palabra, buscamos la revelación de la palabra y a esto nosotros sintonizamos, a esto nosotros buscamos una sintonía con el Señor. Buscamos algo de parte de Dios y explico esto en nuestra mente Dios habla. Dios habla a tipos de receptores. Yo soy un receptor de Dios. Ustedes que van a estar viendo este video, ustedes van a ser los receptores de este video. Ahora yo estoy como emisor para ustedes. Dios emite su revelación a nosotros a través de la Biblia, que nosotros tenemos que leer, pero nuestra mente tiene que estar apto para recibir. Tenemos que estar involucrados con la revelación de Dios. Tenemos que estar involucrados
con lo que Dios quiere hablar para nosotros. Mi mente tiene que estar preparado. Segundo, mi corazón tiene que estar preparado para escuchar a Dios y hacer su voluntad con la onda de la revelación que procede del Eterno. Cuando uno vive en revelación, la hermenéutica utiliza bien las ramas de interpretación de los textos sagrados. Dios le habla en cualquier texto. Es por esto que hay personas que tienen un nivel de conocimiento muy alto, porque Dios le habla a través de cualquier texto, porque Él sabe interpretar los textos sagrados, Él sabe interpretar lo que Dios quiere decir para esa persona. Segundo, voy corriendo, creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. Repito, creemos que Cristo es el Verbo del encarnado del Eterno, medio principal y consumación de su autorrevelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Leo el material, acá tengo en mano. Aquí no podemos tenernos para examinar todas las consideraciones doctrinales y apologéticas que se relacionan con este postulamiento. Basta reafirmar que los documentos de los cuatro evangélicos son históricos, no legendarios, no son legendarios, son históricos, y que presentan una figura de sobresale, que sobresale por encima de todas las demás historias. Siento imposible que ningún autor o autores la investiguen como la creación artística o literaria. Cristo mismo, aún siendo tan humilde en su persona humana, reclama para sí autoridad y atributos divinos, y sus declaraciones a este sentido constituirían una blasfemia en uno de los que no fuera de hecho Dios manifestándose en carne. Cristo se prueba a sí mismo, pues es imposible explicarle, y hemos de aceptar lo que él mismo declara a sí mismo y lo que los apóstoles como testigos fieles vieron y aprobaron en él. Dios nos habla de forma suprema por el Hijo. Acá tenemos algunos versículos. Libro de Hebreos, capítulo del número 1, y en el verso del número 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a otro tiempo a los padres y a los profetas. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres y a nuestros antepasados. Dios siempre habla, Dios siempre se comunica, Dios siempre busca comunicarse. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creer que existe un Dios, tenemos que creer que existe un Hijo, que existe un Padre, que existe un Espíritu, que Cristo es el Verbo encarnado del Eterno, medio principal y consumación de su autorrevelación de Dios. Dios se reveló a través de Jesucristo, y Jesucristo trajo la autorrevelación de Dios. Él dijo: lo que él me ve a mí, ve al Padre. Ninguno va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el Verbo encarnado del Eterno, es el medio principal y la consumación de su autorrevelación de Dios. Tercero, instruidos por Cristo, creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios y plenamente inspirada en todas sus partes. No hay manera de separar al Verbo encarnado de la palabra escrita. La palabra del Antiguo Testamento estaba siempre en el corazón y en la boca del Maestro, quien hallaba en ella su alimento, sus armas de defensas, sus credenciales como Mesías y la base para sus propias enseñanzas. Hace referencia de todas las grandes secciones del libro santo, y a muchos de sus libros antes de marcharse de esta tierra indicó que el Espíritu Santo, por el testimonio de los apóstoles, había de completar la revelación escrita. Y vemos el cumplimiento de su propósito en el contenido del Nuevo Testamento. Nosotros vemos la importancia de la palabra escrita de Dios, plenamente inspirada
en todas sus partes. Tenemos que creer. Son normas que tenemos que llevar, que es inspirada por Dios, que es una palabra santa, que es una palabra escrita para nuestras vidas, que es una palabra que nosotros necesitamos día a día para poder seguir en este camino. Su contenido, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, Jesús mismo trajo una palabra indicando que el Espíritu Santo, por el testimonio de los apóstoles, es por eso que cuando nosotros entramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros no encontramos un amén. Es el único libro del Nuevo Testamento que no termina con un amén, porque está abierto. Hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue testificando del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de los movimientos proféticos y grandes del Señor. Entonces nosotros hasta el día de hoy vemos la importancia de la relación con la interpretación de la Biblia y la inmensa, pues determinada no podemos acercarnos a Dios sin algunas herramientas, o más bien, me explico, no podemos conocer a Dios sin algunas normas importantes que nosotros tenemos que conocer. Y como estudiante de la Biblia, nosotros tenemos que saber, número uno, voy a estar reiterando para que los hermanos no se pierdan porque me estoy yendo un poquito rápido. Número uno, creer que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Número dos, creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación. Número tres, instruidos por Cristo, creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios, toda la Biblia, y plenamente inspirada en todas sus partes. Cuarto. Creemos que toda la Biblia es la revelación de Dios que da a sí mismo y que su tema es el desarrollo y consumación del plan de redención. Quinto, Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios y las interacciones e interpretaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento que han de determinarse por referencia a su persona. Sexto, hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no estorba para que sea palabra de Dios en todas sus partes. Acá tenemos más 7. Estoy dictando las partes importantes. Creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia. Octavo, creemos que todo intento de estudiar las escrituras sin una finalidad devocional o práctica vienen o tienden a vestibularse, ya que no se dan para satisfacer nuestra curiosidad o para el desarrollo de nuestra inteligencia, sino nutrir nuestro espíritu y llevarnos al cielo. Entonces vamos a estar resumiendo eh, estos puntos importantes. Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios. Jesús es el centro de la Biblia, es el medio por la cual nosotros accedemos a la salvación. Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento. La luz es la escritura. Puede compararse con la aurora, pues no pasamos enseguida de la oscuridad a la noche, al brillo del mediodía. La intensidad de la luz va delante de un aumento hasta salir el sol. De a poco las nieblas o las tinieblas va siendo arrastrado no por el sol, sino por la aurora del nuevo día. No es que de la oscura noche de la madrugada sale el sol y brilla como el mediodía, sino que de a poco la oscuridad va desapareciendo, va saliendo y a nosotros estamos hablando
de que de a poco nosotros vamos conociendo la Biblia, de a poco nosotros vamos conociendo. Es como el amanecer. Parece que no va a amanecer cuando no dormimos. Hay días que no dormimos por algunas preocupaciones, por alguna ansiedad, porque somos inmaduros a veces como niños, esperamos el día que viene y nunca llega. También es así, parece que no vamos a conocer, parece que es difícil, parece que nunca vamos a memorizar un versículo bíblico. Parece que se nos complica todo cuando se trata de hacer la Biblia, pero es como el amanecer. Va a ser como el amanecer. Ustedes que están estudiando, va a ser como el amanecer. El conocimiento es como el nuevo día. No es que de la oscuridad vamos a pasar al brillo de la luz del sol del mediodía, sino que de a poco las tinieblas va a ir desapareciendo y de a poco la claridad del día va a llegar a nuestra vida. Entonces así el conocimiento. Ustedes que tienen miedo a esto, que están templando muchas veces porque no tienen miedo de que no les salga bien una prédica, que no les salga bien un agradecimiento, que no les salga bien una palabra. Va a ser como el amanecer. De a poco usted va a aprender. De a poco usted se va a especializar. De a poco usted va a distinguir. De a poco usted va a ir subiendo de escalón. De a poco usted va a ser un ministro de la palabra de alto voltaje espiritual. Entonces yo le animo a ustedes, esto va a ser de a poco. Hoy parece que ustedes no entienden nada, pero el año que viene, próximo año, terminando esto, es infinito. Muchos me preguntan, ¿cuántos años se estudia la Biblia? La Biblia se estudia todo tiempo. Nosotros vamos a aprender de la Biblia infinitamente porque Dios es infinito. Conocerle a Dios es infinito. No podemos decir aquí comienza y termina allá, porque Dios es extremadamente grande e infinito. Entonces yo les animo, no quiero extender mucho para no sacarle mucho tiempo a los exégetas bíblicos, sino que les animo, estudien, investiguen, pónganse a leer la palabra, iluminen su conocimiento. Parece que hoy está todo trabado el conocimiento, pero esto se va a iluminar con la palabra, con el estudio. Dios te va a iluminar. Oro por ti en este momento. Querido Dios, yo oro por los alumnos que van a estar viendo y que están viendo y que vieron este video. Ilumínalos con tu palabra. Revélalos tu palabra, Señor. Abrázalos con tu conocimiento. Y que los que hoy parece que no están entendiendo, que mañana sean profesores de Biblia, que mañana sean enseñadores de Biblia, que mañana sean personas que enseñan, que escudriñan, que entienden, que van a otro nivel de conocimiento espiritual. Padre, en este momento yo oro por cada uno de mis alumnos que están en mi cargo, Señor, y que el conocimiento fluya sobre sus vidas, que el conocimiento fluya sobre su casa, que el conocimiento fluya sobre su familia, que el conocimiento fluya sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, que sean un ejemplo de conocimiento en su ciudad, en su iglesia y en cada parte que ellos pisen, Dios. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, papá, en esta hora. Gracias. Amén y amén. Así vamos a quedar para el próximo miércoles. Les, les animo. Acá tenemos un ejercicio. Dice, los críticos han querido relegar el libro de Daniel el segundo siglo antes de los de Cristo, calificándolo del libro popular cuyo autor anónimo se escuda tras una figura legendaria llamada Daniel. De la época del cautiverio de Babilonia o babilónico, siglo sexto antes de Cristo, considerado además de las que las profecías son de hecho historia local ya cumplida. Lea Mateos 24, 15 al 18 y déjanos tu opinión. Déjenos tu opinión para que podamos ver, saber o envíennos en nuestro número personal al privado donde les llega el estudio. Bendiciones para todos. Que tengan
un excelente, una excelente noche y un sueño reparador.